Va a ser de mucha edificación este estudio. Ya estamos en el capítulo 2, gracias a Dios. Y eso que lo hemos interrumpido varias veces, pero dice el versículo 8, Apocalipsis 2:8, el mensaje a la iglesia a Esmirna. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces, el mensaje a las 7 iglesias, el mensaje a Esmirna. Muchas iglesias han sido llamadas a ser perseguidas. Todos los que me siguen en Telegram saben perfectamente bien que he subido iglesias perseguidas en algunas regiones de África y del Medio Oriente. Cristianos perseguidos, masacrados, torturados. Y esto fue la realidad de la iglesia de Esmirna. Me identifico mucho en estos días, sobre todo de lo que ha pasado. Me identifico mucho con la iglesia de Esmirna. Esta ciudad fue llamada la Corona de Asia por su increíble belleza, hermanos. Estaba situada a 60 kilómetros al norte de Éfeso y era la ruta de todos los comerciantes que venían de la India, de Persia y de Roma. Ahora, Esmirna fue mundialmente conocida por su escuela de ciencia y de medicina, por sus grandes edificios y sus calles pavimentadas. Ahí se encontraba en Esmirna el templo al dios Baco, que es el dios del placer, el dios de la fiesta, el dios de la fertilidad, el dios de la locura ritual. Hacían unos rituales y unas loqueras. En fin, era un desenfreno y el dios del éxtasis. Muchos judíos apostaron, hicieron su residencia en esta ciudad tan pecaminosa. Aquí también nació el famoso filósofo Homero. Homero nació en el año 195 después de Cristo, que fue la primera ciudad en haber sido erigida un templo a Roma, y esto mostraba su lealtad que tenían a este imperio. Si ustedes pueden ver en el mapa, aquí nos está subiendo Diana, y se pueden dar cuenta cómo está lo que es Grecia, al lado izquierdo, si ustedes lo ven, Grecia. Más a la izquierda está Italia, pero al lado derecho está Esmirna y esa parte donde está Ankara, Antalya, Bursa, Estambul. Toda esa es la región de Turquía, ¿sí? Que está entre Europa y África, ¿verdad? Dos continentes, Europa y Asia, perdón, Europa y Asia. Y bueno, los judíos eran muy numerosos en esta ciudad, influyeron con el gobierno romano para que persiguieran a los cristianos, fíjense, porque estos judíos pues seguían odiando bastante a los cristianos. Policarpo es una persona muy interesante, es un mártir de la primera iglesia primitiva. Fue un discípulo de Juan, del apóstol Juan, y este Policarpo murió en la hoguera por no negar a Cristo. Se dice que cuando tomaron a Policarpo y entraron a su casa por este anciano, los soldados que entraron por él, romanos, fueron atendidos de una forma tan amable por este siervo de Dios, por este mártir de Cristo, que Policarpo les ofreció de beber, les ofreció de comer y les dijo: coman, beban, porque no he terminado de orar.
me falta estar una hora más en la presencia de Dios. Fíjense, antes de ser capturado, lo dejan, sube a su habitación Policarpo y se pone a orar. Y después de orar una hora, de haber estado con el Señor, se entrega con sus manos y dice, ya me pueden llevar para ser martirizado. Este Policarpo fue pastor de esta iglesia, fue martirizado el día 23 de febrero del año 155 después de Cristo, cuando en estos días se celebraban los Juegos Públicos. Actualmente Esmirna, hermanos, ahí como lo ven en el mapa, Esmirna son puras ruinas, todas las 7 iglesias que vamos nosotros a estudiar son puras ruinas. Y cuando tú vas a Esmirna, a Éfeso, a Tiatira, a Pérgamo, a todas las iglesias, no vas a encontrar las iglesias. No se sabe en qué punto exactamente estaban las iglesias, pero sí se sabe en qué región estaban. La inspiración por Satanás, que inspiró la persecución, duró aproximadamente por 10 emperadores romanos, hermanos. 10 emperadores romanos gobernaron esa región y la persecución inspirada por Satanás duró mientras 10 emperadores romanos gobernaban. El primer emperador que nosotros tenemos que gobernó fue Nerón. Este Nerón gobernó en el año 54 al año 68 después de Cristo. ¿Cómo murió Pedro? Crucificado boca abajo. ¿Cómo murió Pablo? Decapitado. Tenemos el segundo gobernante. Fíjense cuánto odio contra el cristianismo, cuánta incitación puso Satanás contra el cristianismo. Domiciano es el segundo, en el año 81 al año 96 después de Cristo, y en este tiempo fue cuando Juan, el que escribió Apocalipsis, fue desterrado a la isla de Patmos. Número 3 tenemos a Trajano. Trajano, que vivió del año 98 al año 117 después de Cristo, y fue cuando Ignacio de Antioquía fue quemado también en una estaca. Tanto Ignacio de Antioquía, hermanos, como Policarpo, búsquenlo, googleenlo, búsquenlo, estudien sus historias, son de mucha, mucha edificación. Tenemos número 4 a Marco Aurelio, en el año 161 al año 180 después de Cristo, y es donde Justino, otro gran mártir de la iglesia primitiva, muere. Tenemos a Severo, otro emperador, en el año 193 al año 211 después de Cristo. Número 6 tenemos a Maximino en el año 235 al año 238 después de Cristo. Tenemos a Decio en el año 249 al 251 después de Cristo. Valeriano es el octavo emperador que gobernó persiguiendo a los cristianos en el año 253 al año 260 después de Cristo. Aureliano número 9, que fue del año 270 al año 275 después de Cristo. Y finalmente tenemos a Diocleciano. Diocleciano gobernó del año 284 al año 300 después de Cristo. Hermanos, estamos hablando aquí más de 350 años de persecución. ¿Ya se dio cuenta las tablas, la numeración? Estamos hablando de más desde el año 54 después de Cristo hasta el año 305. Estamos hablando de 250, 240 y tantos años de persecución. Y este Diocleciano fue el peor de todos los barbajanes emperadores, porque aparte de matar a todos los cristianos, ¿saben qué hizo este hombre, este emperador? Mandó quemar todos los documentos que encontraron de los apóstoles. Yo me pregunto y digo, ay, Señor, todo lo que escribieron los apóstoles, aparte de la Biblia, de las epístolas, cuántos comentarios, cuántas cartas escribieron,
Qué invaluable tesoro hubiéramos tenido hasta el día de hoy, hermanos, si no hubieran sido quemados por Diocleciano. Y ahora, los cristianos, ¿cómo murieron? Los cristianos fueron crucificados, otros fueron cubiertos con pieles de animales, otros fueron echados a los perros, algunos los quemaban, los cubrían con petróleo y los quemaban como antorchas humanas. Así es, hermanos, como antorchas humanas, les echaban petróleo, los prendían y lo que tarda en consumir el fuego, dicen que ser quemado vivo es una de las peores muertes que puede experimentar un ser humano, como morir ahogado o como morir quemado, quemado vivo. Los quemaban vivos también en aceite hirviendo, hermanos. Los metían al aceite hirviendo. Imagínate, el dolor, no solamente el dolor, hermano, sino el estar amarrados y viendo cómo metían a su hijo, a su nuera, a su tía, a su sobrino. Ellos, hermanos, veían cómo su propia familia era salvajemente masacrada, torturada y echada al aceite hirviendo. Los encerraban en cuartos oscuros para que murieran enterrados por sus propios excrementos y orines, hermanos. A otros los echaron en el Coliseo romano para ser despedazados por fieras salvajes. Y miren que en esta época se calcula que murieron más de 5 millones de cristianos como mártires por el testimonio de Jesús. Casi exactamente la misma cantidad de judíos que murieron durante la Segunda Guerra Mundial. Nada más que los judíos murieron en un periodo de 4 o 5 años. Estos murieron todo este periodo de tiempo que yo les mencioné, más de 200 años, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Hebreos. Si quieren abrir su Biblia, por favor, vamos a hacer honor a quien honor merece, hermanos, a estos fieles que gracias a su muerte, gracias a su sacrificio, estos hombres nos dejaron el día de hoy la libertad de poder alabar, estudiar, honrar y tener este Zoom. Gracias a que muchos murieron, no solamente estos, sino en Bolivia, en Costa Rica, en Guatemala, en Chile, en México. Ustedes saben, hermanos, que el Evangelio llegó a Argentina y a todos nuestros países por la sangre de los mártires, hermanos, por la sangre de los mártires. Usted hoy tiene libertad de conectarse y estudiar la Biblia gracias a la sangre de los mártires. Romanos 11:36 al 30 dice, y nos es más específico, dice, otros experimentaron vituperios y azotes. Y a más de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados. ¿Saben qué son aserrados? Como cortan los árboles antiguamente con sierras, hermanos, los cortaban, los abrían de las piernas y en sus partes nobles, hermanos, comenzaban a cortarles de esa parte que les acabo de mencionar hasta llegar a la cabeza. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, dice la Biblia, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. A mí me encantaría que los que predican el mensaje de la prosperidad, que tenemos que ser ricos y que y que tenemos que ser sanos y que el cristiano no tiene que ser pobre, que lean Hebreos y le recetes Hebreos 11:36 en adelante, ¿verdad? Dice que estaban ellos del 30 al 36 errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, sin dejar de mencionar todo lo que Roma hizo. En Apocalipsis también pueden abrir su Biblia en el capítulo 6 y en el versículo 18 y en el versículo 24, Apocalipsis 17:6, dice la Biblia,
vi a la mujer ebria, ebria no de alcohol, no de tequila, de whisky, dice, ebria de tanta sangre, hermanos, de los santos, tanta sangre y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran temor. Si ustedes leen, no lo busquen, en Apocalipsis 6, los primeros 10, 15 versículos, se van a dar cuenta que Juan, esto me llama mucho la atención, Juan tiene una visión y está viendo el cielo, está viendo el cielo y está viendo a todos los mártires que murieron por causa de Cristo en el cielo, hablándole a Dios y diciéndole, ¿hasta cuándo vengarás nuestra sangre y hasta cuándo nos harás justicia? Y esto me habla de algo bien precioso, hermanos. En el cielo hay una clase de tiempo que no es el tiempo de nosotros. En el cielo tendremos memoria. En el cielo nos vamos a acordar de nuestros familiares. ¿Se acuerdan de Lucas 19, del rico y de Lázaro? Que no es que se murió rico y Lázaro y porque era pobre Lázaro se fue al seno de Abraham, como muchos lo interpretan, y el rico por ser rico se fue al Hades. Si ustedes son observadores, el seno de Abraham está hablando de aquellos que murieron con la fe de Abraham. Entonces, aquí hay una interpretación más apegada y bíblica. El rico se fue al Hades porque no tuvo la fe de Abraham y el pobre era pobre y tenía parte la fe de Abraham. Y dice la Biblia que el rico, estando en el Hades, vio de lejos a Padre Abraham y dijo, Padre Abraham, toca mi lengua, que estoy atormentado en esta llama. Bueno, en el Hades van a sentir dolor, van a tener sed. Y le dice también más adelante, este rico, le dice, tengo varios hermanos, manda a alguien que les predique. Aquí aprendemos otra cosa. En el cielo y en el infierno vamos a tener memoria. Nos vamos a acordar de mi hijo, nos vamos a acordar de tu abuelita, nos vamos a acordar de todos, nos vamos a acordar. Claro que el recuerdo que tengamos en el cielo va a ser un recuerdo que no nos cause dolor. Si alguien se perdió, se fue al infierno, si no se salvó, pero vamos a tener memoria, hermanos. Yo ahorita estoy haciendo un estudio acerca del cielo muy, muy, muy bueno y yo sé que los que van al cielo también son testigos de lo que está pasando en la tierra. Y tengo muchas bases bíblicas para decírselos. La gente en el cielo está viendo lo que está pasando en la tierra. Es bien precioso, bien interesante. Dice en el versículo 18, Apocalipsis capítulo 17, 18, dice, y la mujer que has visto, dice, es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. En el capítulo 18, versículo 24, dice, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hermanos, cuánto mártir, cuántos han muerto por causa de Jesucristo. Esta iglesia de Esmirna permaneció fiel ante el Señor a pesar de toda la persecución. Vamos a la siguiente lámina. Esta iglesia de Esmirna permaneció fiel ante el Señor a pesar de toda la persecución que sufrió. Yo les quiero preguntar, hermanos, ¿cuántos de ustedes siguen fieles al Señor a pesar de la persecución? ¿Cuántos siguen fieles al Señor a pesar de la prueba, a pesar de la enfermedad, a pesar de no tener trabajo? Y por esto el Señor a la iglesia de Esmirna no le reprocha nada.
Dios no le reprocha nada a ningún cristiano que no se queja. Fíjense que cuando yo estuve con Estefano en el hospital, en una de las tantas veces, fueron 17 meses de estar con él en su sufrimiento, en su dolor, en su enfermedad, en su linfoma. En el momento que yo más lo vi sufrir, él me dijo, pa, no me voy a quejar y no me voy a victimizar, porque si Cristo no se victimizó, ¿yo por qué me voy a victimizar? Y me dijo, nunca voy a olvidar sus palabras de mi hijo, si las heridas de Cristo fueron más grandes que las mías, ¿por qué yo voy a quejarme de las heridas que yo tengo? Wow. Y hay tantos así, hermanos, tantos que se quejan de que subió la leche, de que subió el pan, de que están enfermos, de que no tienen trabajo, se quejan de tanta tontería, de que del hermano, de que no me habló el pastor, de que no esto y que no aquello. Esta iglesia de Esmirna representa el retrato de lo que toda iglesia debe de ser. Ningún cristiano de ninguna iglesia se debe de quejar jamás, jamás. No nos quejemos, por favor. Un testigo dinámico de Jesucristo a través de todas las circunstancias, no importando las pruebas que tengamos, las tribulaciones o la persecución que nosotros podamos recibir. ¿Se imaginan a todos esos crucificados, aserrados, echados a los leones, al aceite hirviendo, diciendo, ay, para esto sigo a Cristo, ay, para esto me hice cristiano, ay, para esto me consagré? Y desafortunadamente muchos cristianos hacen esto. Yo le dije, Señor, yo no me voy a apartar de ti. Yo no me voy a apartar de ti. He tenido momentos muy difíciles, he tenido momentos muy tristes. Aquí dentro de mi pecho tengo un dolor que no se me quita, pero no me voy a quejar. Hermanos, no voy a murmurar contra Dios, no me atrevo a hacerlo, no voy a hablar contra el Señor, no voy a abandonar el camino del Señor, no voy a dejar el ministerio, no me voy a dejar caer, hermanos. Ha habido pensamientos de dejarme caer, ha habido pruebas, ha habido tentaciones, ¿verdad? Y sé que estoy en un tiempo de lucha, lo sé, y por eso me gusta tanto este estudio que he preparado para ustedes en esta noche, porque yo me siento identificado, ¿sí? Dicen Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis que testigos en Jerusalén, en todo Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. No nos ha dado Dios espíritu, hermanos. Recibiremos poder. Según de Timoteo 1:7 al 12. Abran su Biblia, por favor. Según de Timoteo 1:7 al 12. Nos dice la Biblia, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Los cobardes no entran al reino de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor, de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Ni de mí, Timoteo, no te dé pena de hablar de mí, de Pablo, le dice, que soy preso del Señor, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles,
por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Uno de los favoritos versículos de Estéfano era este, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. ¿Y usted, hermano, sabe en quién ha creído? Así vamos a pasar al punto número 1. Y vamos a ver la descripción del Señor en el versículo 8. Tengamos nuestra Biblia abierta en Apocalipsis capítulo 2, versículo 8. Y dice así, y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Todas las cartas son dirigidas a las iglesias, hermanos, al ángel. ¿Se acuerdan que ya lo estudiamos anteriormente? ¿Qué significa ángel? Ministro, pastor o líder. Está hablando aquí del pastor de la iglesia, del líder de la iglesia, ya que la palabra ángel es la palabra mensajero. Y por supuesto que las iglesias no son pastoreadas por ángeles del cielo. Es una deducción muy obvia. Entonces, está hablando del ministro, del pastor, del líder de la iglesia. En este caso, le está hablando aquí a Policarpo, ¿verdad? Si fue uno de los pastores de esta iglesia, las cuales son responsables los pastores que son responsables de sus ovejas, ¿verdad? Jesús se identifica de dos maneras. Jesús habla de sí mismo, y vamos a ver en la letra A, cómo se menciona Jesucristo. Y dice Jesucristo que Él es el primero y que Él es el último. ¿Ya vieron el versículo 8? Dice aquí en el versículo 8, dice el primero y el postrero, el primero y el último. No dejen de tener su Biblia abierta en Apocalipsis 2:8 hasta el versículo 11. Esto se refiere a su eternidad, hermanos. Él es eterno, no tiene principio, no tiene fin. Un niño le preguntó una vez a su mamá, mamá, ¿quién hizo a Dios? Y bueno, la mamá le contestó muy sabiamente, hijo, si alguien hubiera hecho a Dios, ese sería Dios, y no Dios, no sería Dios. Dios siempre ha existido, solo que nuestras mentes finitas no lo podemos comprender porque tenemos y somos finitos nosotros, no somos infinitos, tenemos un fin. Él es el primero, Él es el último. Entonces, si Dios es el primero y Dios es el último, hermanos, chequen bien esto. Si Dios es el primero y el último, ¿dónde estamos nosotros? En medio. Nuestra vida está en medio del que es el primero y el último. Esto significa que nuestra vida, hermanos, está en el perfecto control de Dios. Amén. En Juan 8:58 nos dice Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y por eso lo querían apedrear. No, crujían sus dientes. ¿Y cómo dice que antes que Abraham fuese, yo soy, no? Y el que ha visto a mí ha visto al Padre, ¿no? Y ahí vamos a la segunda parte del versículo, letra B. No solamente nos dice el versículo, el primero y el postrero, dice el que estuvo muerto y vivió. Con esta declaración, el que estuvo muerto y vivió. Con esta declaración, Cristo le está diciendo a estos cristianos, yo ya atravesé lo que ustedes atravesaron, lo que están atravesando y yo ya vencí. Fíjense, yo quiero hablarte a ti, hermana, hermano que está sufriendo una prueba, una enfermedad.
un hijo muy enfermo, como yo lo tuve por muchos meses, por una crisis familiar. Quiero decirte que el Señor ya atravesó esa prueba. El Señor venció esa prueba. Y hoy en este estudio nos levanta Dios y nos dice, tengamos ánimo, ánimo, porque Jesús experimentó la muerte y la venció. Y nosotros adoramos a un Cristo vivo, resucitado, que nos está esperando del otro lado de la vida para recompensar nuestra fe y confianza en Él. Miren, hermanos, el Señor nos está esperando allá arriba. Estéfano y todos nuestros seres queridos nos están esperando allá arriba, hermanos. Nosotros nos queremos aferrar a la tierra. Ay, Dios, no te lo lleves. Ay, Dios, que se quede. Ay, Dios. Ay, en el momento que se llevó a mi hijo, alabamos a Dios, con Cristian, mi hijo, con Axel, con Celia, con Wendy. En el cuarto, ya, yo veía el cuerpo de mi hijo, ya no era mi hijo, ya no lo era. Ya se había ido, los ángeles lo habían recogido, se lo habían llevado a la presencia de Dios. Y yo lo alabé. Yo lo alabé porque pues nunca fue mío. Nuestros hijos, nuestros seres queridos, la casa que tenemos, el dinero en el banco, no es nuestro, entendámoslo, hermanos. Todo es de Dios. Todo es de Dios. Dice Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Jesús ya venció, Él ya resucitó, Él quiere recompensarnos, nos está esperando allá arriba. Ay, hermanos, si ustedes de verdad y yo pensáramos un poco más en el cielo todos los días, haríamos obras aquí en la tierra para ser recompensados en el cielo. No estaríamos tan afanados con el dinero, tan afanados con tantas cosas. Estaríamos viviendo en esta vida para el cielo, hermanos. Dice en Hebreos capítulo 11, teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. ¿Han leído ese versículo? Léanlo. Teniendo alrededor de nosotros tan grande nube de testigos. ¿Saben quiénes son esta grande nube de testigos? No son los ángeles, hermanos, son los que han muerto antes que nosotros y están en el cielo, que nos están viendo. Son testigos de lo que estamos haciendo. Y nos están echando porras desde el cielo. Y nos están diciendo, ustedes pueden, vivan para Jesús, vivan para el Señor. Si pusiéramos, dice la Biblia, mirando las cosas que están arriba y no las que están aquí abajo en la tierra. Y así vamos, número 2, a la aprobación. Versículo 9, Apocalipsis 2:9, que nos dice la aprobación. Dice, yo conozco tus obras, vamos a leerlo, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia de Esmirna estaba atravesando serias dificultades, si quieren la siguiente lámina, y entre algunas encontramos lo siguiente. Siguiente lámina. Las tribulaciones. Las tribulaciones. Dice, yo conozco tus obras y tu tribulación. A ver, levante la mano los que tienen pruebas, los que tienen tribulaciones, los que tienen pobreza. Levante la mano los que tienen pobreza. Bueno, dice Dios, yo conozco tus obras. Algunos los están demandando, les están quitando su casa, algunos tienen un hijo enfermo, muy grave, una mamá enferma, algunos están sin trabajo en este momento.
Dice Dios, yo conozco tus obras y tu tribulación. Así como Dios conoce nuestra tribulación, Dios también conoce nuestras obras. Dice, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esta iglesia estaba atravesando dificultades como tribulaciones. Esta palabra tribulación es la palabra eclipsis, que es presiones por diferentes circunstancias. Pues estos cristianos estaban presionados, hermanos. Estaban presionados eh, principalmente por los judíos, que ya hablamos anteriormente, incitaban a los emperadores, incitaban a los soldados romanos. Eran judíos apóstatas, ¿sí? Que habían abandonado la fe de Abraham, ¿verdad? Y que perseguían a estos cristianos. Y esto lo podemos encontrar en Mateo 10, 17 al 18, Mateo 24, 19, no lo busquen, no me da tiempo de leerlo, Lucas 21, 12 y Juan 15 del 20 al 21. Aparte de todo esto, vivían en un mundo pagano que los quería absorber y un gobierno que los obligaba a adorar a sus dioses. Y por eso muchos murieron como mártires, porque no se inclinaron a los dioses. Claro que siempre habrá quien traiciona al Señor, ¿verdad? Ahora, les voy a contar algunas calumnias. Vamos a ver algunas calumnias que se inventaron en contra de los cristianos en la iglesia o en la ciudad de Esmirna. Les voy a poner 5 calumnias. Número 1, ellos decían que como ellos tomaban la cena del Señor y decían, este es mi cuerpo y esta es mi sangre, comed y bebed. Número 1, se corrió el rumor que eran caníbales, háganme el favor. Dios mío. Número 2, eh, siendo un hecho de que cuando algún miembro de su familia se convertía, pues obviamente la familia se dividía, ¿no? Entonces eran acusados de amenazar la estructura familiar. Número 3, los acusaban de ser ateos. ¿Por qué? Pues porque no creían en los dioses paganos ni le rendían cultos. Número 4, se les acusaba de revolucionarios porque no llamaban al César Señor. Eran revolucionarios, eran alborotadores, ¿verdad? Y 5, se les acusaba de tener ideas incendiarias, fatalistas, porque hablaban de que un día vendría un juicio del Señor con fuego. Ahora, si regresamos al versículo, hermanos, al versículo 9 de Apocalipsis, dice, yo conozco tus obras y tu tribulación, y dice, tu pobreza, pero eres rico. Vamos a ver ahora la pobreza que estaban atravesando, la pobreza. En el griego existen 2 palabras para designar al pobre. La primera es la palabra griega tochea, tocheía, tocheía, PT, ahí lo encuentran, tocheía, y esa es una palabra griega para la pobreza que habla de la carencia total de bienes materiales, pobreza total. Por ejemplo, si ahorita hay alguien conectado y no tiene bienes, no tiene nada, está en pichuteía. Yo no creo que esté en pichuteía ninguno de ustedes porque tienen hasta un iPhone para conectarse en vivo o una computadora, una laptop. Estoy hablando de gente que no tiene nada, hermanos. Absolutamente nada. Que están en la calle, totalmente abandonados, sin dinero, no tienen nada en el bolsillo y comen de la basura. Pochteía, hermanos. Pobreza total. Y luego está la segunda clase de pobreza, que puede ser que algunos tengan esta clase de pobreza, que es carecer de lo superfluo. O sea, no, tienes lo suficiente, no tienes más, tienes apenas para comer el día de hoy, tienes para tus frijolitos, para tu arrocito, para tu asadito, tienes lo mínimo, ¿no? Bueno, aquí los cristianos de Esmirna estaban atravesando la pobreza de Cheía. No tenían nada, hermanos.
No tenían bienes esenciales. Y les voy a decir dos razones por las cuales los cristianos de Esmirna eran tan chteías, tan pobres. Número uno, porque la mayoría de ellos pertenecían a la clase más baja de la sociedad. O sea, la mayoría de los cristianos eran esclavos. Y les quiero recordar que en los tiempos de Roma, un esclavo no tenía derecho. Por ejemplo, un esclavo, si estaba casado, su esposa le pertenecía a su amo. Sus hijos le pertenecían a su amo. El lugar donde les daban el cuarto para vivir pertenecía a su amo. No tenían nada, no eran dueños de nada. Cuando Pablo dice, Pablo, doulos de Jesucristo en Romanos capítulo 1, versículo 1, ahí está diciendo Pablo, esclavo de Jesucristo. ¿Qué está diciendo Pablo? No soy dueño de nada. No tengo derecho a nada. Soy esclavo de Dios, esclavo de Jesús. Y puede hacer Dios conmigo lo que se le dé su regalada gana. Y si nosotros entendiéramos, hermanos, qué es lo que somos, somos esclavos, talones de Jesucristo, hermanos. Esta clase social sufría principalmente cuando los cargamentos de cereales traídos desde Asia se retrasaban y era lo único que les daban de comer. Eran esclavos. Y número dos, las persecuciones y la pobreza que tenían eran instigadas por los judíos apóstatas que llevaban a las multitudes a sus casas para saquearlas totalmente. No solamente eran pobres hermanos, sino que les robaban lo poco que tenían. Ahora vamos a Apocalipsis 2:10. Vamos a la letra C, a la siguiente, Apocalipsis 2:10. ¿Qué nos dice Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 10? Nos dice la Biblia, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que sean probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. En estos tiempos era contra la ley romana ser cristiano y adorar otra cosa que no fuera el emperador romano. Cualquiera que violara esta ley era encarcelado. Ir a la cárcel en esos tiempos era entrar a un calabozo, les describo cómo es, frío, maloliente, y terminaban muertos de hambre. De alguna peste morían o de agotamiento por los trabajos forzados. Nosotros tenemos algunos versículos que quiero compartir, unos puntos, porque encontramos en el libro de los Hechos algunos ejemplos. Si pones todos, por favor, algunos ejemplos de cómo fueron echados en la cárcel, en las prisiones. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de Pedro y Juan en Hechos capítulo 4, del 1 al 3, y encontramos el primer encarcelamiento de los apóstoles. Cuando les preguntan a Pedro y a Juan, ¿con qué autoridad, no? Y ellos contestan, con la de Jesús Nazareno, al que ustedes crucificaron. Pues cárcel, van para la cárcel, al calabozo frío, maloliente, para que se mueran de hambre o de alguna peste o de algún trabajo forzado. Segunda vez que los meten a la cárcel, Hechos 5, 17 al 18. ¿A quiénes metieron a la cárcel? También a Pedro y a Juan. Y esta es la historia donde fueron sacados por un ángel del Señor. ¿Se acuerdan que estaban en la cárcel? Los saca un ángel del Señor. Al día siguiente el Sanedrín pide que lo saquen a Juan y a Pedro. Van a la cárcel y dicen, no hay nadie. ¿Cómo que no hay nadie? No, no hay nadie. Están ahí las esposas, están los candados puestos.
pero no hay nadie. Y ellos temían en qué iba a parar esto. Estaban, ¿y ahora qué pasó con la guardia romana afuera? ¿Verdad? Y yo no sé si el ángel los traspasó por la cárcel, porque no estaban rotos los candados, hermanos. Los candados seguían puestos. Y ese es el segundo encarcelamiento de los apóstoles. Tenemos el primer mártir, que fue Esteban, en Hechos capítulo 7, versículo 54 al versículo 60. El primer mártir de la Biblia se llamó Esteban. ¿Saben qué edad tenía Esteban cuando murió? 21 años, hermanos. 21 años. Y si ustedes leen Hechos capítulo 7, yo los animo a leer Hechos capítulo 7 y lean el sermón que predicó Esteban, uno de los sermones más poderosos de todo el Nuevo Testamento, hermanos. Se aventó una prédica. ¿Cuál apóstol Pablo? ¿Cuál Pedro? ¿Cuál Juan, hermanos? La prédica que predicó Esteban, la gente que vio predicar a Esteban, ¿saben quién de haber dicho? Este Esteban va a ser un gran predicador, un gran profeta, un gran evangelista, un gran maestro. Dios lo va a usar grandemente a Esteban. Y de repente Esteban pronuncia su primer discurso en contra del Sanedrín, en contra de los fariseos, en contra de los saduceos, y crujían sus dientes. Y dice la Biblia que de repente Esteban abre sus ojos y ve a Dios en su gloria y a Cristo sentado a su diestra. Y comenzaron a apedrear a Esteban. Muerte a Esteban, muerte a Esteban. Y le aventaban piedras en la cabeza, piedras en el pecho, piedras en la sien, piedras en los ojos. Le rompieron la nariz de una pedrada, le rompieron la boca, le desfiguraron el rostro. De 21 años de edad, hermanos, de 21 años de edad. Muchos diríamos, es que Esteban pudo haber sido un gran hombre de Dios. Dios lo pudo haber usado más en su muerte. ¿No dice la Biblia que mucha es la miel y pocos los obreros y los pocos se los lleva el Señor? Yo así decía de mi hijo. Un día así oré, Señor, la miel es mucha, pocos los obreros. Estéfano es un gran predicador, es un gran maestro de la palabra de Dios. Tiene una lucidez para enseñar la Biblia que yo lo he visto en tan poca gente. Tenía un conocimiento pleno de las Sagradas Escrituras. Ustedes vean sus videos, comparte con una fluidez, como si tuviera un bosquejo delante de él y fluía y no se salía del tema. Seguía y seguía. Yo sé que muchos de ustedes lo siguen y sí están viendo sus videos. Yo decía de 27 años de edad, Señor. Pues no que la mies es mucha, los obreros pocos, y el poco te los lleva, Señor. Escuchen bien, hermanos, lo que me mostró Dios. Hizo más la muerte de Esteban que estando, hizo más la muerte de Esteban para el reino de Dios y la expansión del ministerio del Evangelio de Jesucristo que estando vivo. Porque si ustedes leen el capítulo 8 de Hechos, se van a dar cuenta, la primera persecución organizada masiva, se dispersan por Samaria, por Judea, por Turquía, por Antioquía, y es en Turquía, hermanos, en Antioquía, tan lejos de Jerusalén, estamos hablando cientos de miles de kilómetros de Jerusalén, se esparcen por todo Asia, por Europa, y se les llama por primera vez cristianos en Antioquía. ¡Wow! Yo les puedo decir que Estéfano ha hecho más con su muerte que cuando estaba en vida. No saben hasta dónde ha llegado. Estuvimos en San Antonio con puros coreanos. Estuvimos en McAllen con gente de Chile, con gente de Argentina,
con gente de Costa Rica, con gente de los Estados Unidos, con gente, fuimos a Reynosa, Tamaulipas también, mi esposa y yo, a una congregación donde pudimos compartir con unos hermanos muy lindos. Hermanos, todos me hablaban de mi hijo. Y me ha bendecido, y me ha esto, y me ha esto, y me ha esto. Qué tremendo. Vemos nosotros la blasfemia de los judíos. Siguiente, letra D. La blasfemia de los judíos, que podemos ver que dice en el versículo, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos. Letra D, ¿verdad? La blasfemia de los judíos. Ahí la palabra sinagoga, que nos menciona el versículo 9, que habla de la sinagoga de Satanás. La palabra sinagoga significa lugar de reunión, asamblea o congregación. Los judíos fueron escogidos por Dios para ser su pueblo en el Antiguo Testamento antes de que Cristo viniera al mundo. Y pues bueno, sin embargo, la mayoría apostató, culminando su rebelión con el asesinato del Hijo de Dios. Estos judíos de Esmirna pretendían ser judíos, o sea, verdaderos seguidores de Jehová, pero sus acciones criminales y vengativas decían todo lo contrario. Desde ese tiempo hasta nuestros días ha existido una gran persecución contra los cristianos. Como les dije al principio de mi programa, si ustedes me siguen en Telegram, espero que lo haga y no se esté perdiendo las noticias en Telegram, que estoy hablando de Israel, de la guerra en Israel, de la próxima, inminente, no es si, sino cuándo es la guerra contra Irán y contra Hezbollah. Está, miren hermanos, así, ¿no? Ahí está todo en Telegram. Pero he subido en Telegram cuántos cristianos están siendo perseguidos, torturados y asesinados por las cruzadas, la Inquisición, los musulmanes actualmente. Nos vamos, número 3, al versículo 10. Al versículo 10 y vamos a ver en penúltimo lugar la exhortación, porque nos dice, no temas en nada, ¿no? Apocalipsis 2:10, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y tendréis tribulación por 10 días, 17 meses, 15 días, 10 días. ¿Qué te pide Dios, hermano? Sé fiel. ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? ¿Qué te pide Dios? Sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en tu iglesia. Sé fiel a la palabra de Dios. Y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad se corona con la corona de la vida. El diablo los iba a seguir probando. El Señor les advierte que habrían más persecuciones. Hermanos, nos van a perseguir más. La Biblia habla de 10 días. Eso es una brevedad de tiempo muy corto. Pero ¿qué dice el versículo? No temas en nada lo que vas a padecer. En Mateo capítulo 5, en el versículo 10 al versículo 12, vamos a leerlo. Dice la Biblia, Mateo 5, 10 al 12, nos dice el Señor, bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? ¿En la tierra? No, en los cielos. Imagínense el galardón que tiene Estéfano, ¿no? Y todos los que han muerto fieles a Jesús, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros.
En Filipenses 1:29 nos dice la Biblia, Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Y vamos a observar, hermanos, ya casi estoy terminando, regálenme 2, 3 minutos, que esta persecución sería para los cristianos de Esmirna, dice, para que sean probados. ¿Qué significa esto? Que Dios, anote esto, por favor, Dios permite esta prueba para dos cosas. ¿Para qué permitió Dios el cáncer en Estéfano? ¿Para qué Dios permite el cáncer en tu vida? ¿Para qué Dios permite el sufrimiento? Que te corran el trabajo. Para dos cosas. Vamos a verla. Para que te puedas acercar más a Él y aprender más de Él. Les quiero dar testimonio que mi hijo aprendió más de Dios estando en el hospital sufriendo que en cualquier otra época de su vida. Porque cuando íbamos Elia y yo al hospital a verlo, a hablarle, a animarlo, a hablarle de Cristo, los animados éramos nosotros. Estaba en un nivel espiritual muy, muy alto. Segundo, su fe sería fortalecida y seríamos mejores testigos ante el mundo. Hermanos, no digan, Señor, quítame este dolor. Ay, Señor, que ya no sufra. Ay, que ya no me hacen. Ay, ay, Señor, sino, Señor, fortaléceme en medio de esta prueba. Fortalece mi fe, Señor. Primera de Pedro 1:6-7. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, hermanos, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en el cual, como dice, en el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Gracias por tu palabra, Señor. Aleluya. En primera de Pedro, capítulo 4, versículo 12, hasta el versículo 13 nos dice la palabra: amados, y ustedes son mis amados, se los digo como Pedro se los diría a ustedes, Vida Nueva para el Mundo Zoom, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si fuera algo extraño, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Y aquí tenemos y aprendemos que la voluntad permisiva de Dios juega un papel muy importante en la prueba de los creyentes, porque aunque Satanás actúa en contra nuestra, Dios supervisa y Dios controla lo que ocurre. ¿Se acuerdan en Daniel capítulo 3, 24-25, que estaban y fueron echados al horno de fuego Sadrach, Mesach, Abednego, Daniel con sus dos compañeros, y cuando están en el horno de fuego, el rey Nabucodonosor se le queda viendo al horno de fuego y él dice, ¿no echamos a 3 varones dentro del fuego? Sí, rey, echamos a 3. Y dice, pero yo veo 4. Y el cuarto que yo veo se pasea en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Hermanos, Jesucristo siempre estuvo con Daniel
con Sadrach y Mesach y Abednego en el horno de fuego. Jesucristo siempre estuvo con Estéfano. Jesucristo siempre ha estado contigo. Él está conmigo en este momento. No nos ha dejado, no nos ha abandonado. Y número 4, con esto quiero terminar. Nos dice la Biblia, sean fieles hasta la muerte. Versículo 10 y 11 de Apocalipsis 2. Sean fieles hasta la muerte y yo les daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. La Biblia menciona 5 coronas. Si las quieres poner las 5 coronas, por favor, para todos los que sirven a Dios, hermanos, que serán entregadas en el tribunal de Cristo. Todas estas coronas, hermanos, ustedes se las pueden ganar, menos una, que es la corona de los pastores, ¿verdad? La palabra corona, hermanos, es la palabra Estéfano. ¿Saben que yo le puse a Estéfano por este versículo a mi hijo antes de nacer, sabiendo que era hombre? Le puse Estéfano, porque yo dije un día, él va a ser una diadema de Dios, un triunfador en los Juegos Olímpicos espirituales, celestiales. Yo sin saber que se iba a morir a los 27 años. Yo le puse Estéfano, diadema, corona real de los reyes. Y tenemos aquí la palabra Estéfanos y tenemos varias coronas. Tenemos las coronas que ustedes se pueden ganar, hermanos. Pon las 5, por favor. Apúntenlas, ahí están. Está la corona de vida para los vencedores en las pruebas. Está la corona de justicia para los que esperan su venida. Está la corona de gozo. Esta es para los ganadores de almas. ¿Cuántos de aquí son ganadores de almas? Levanten la mano. ¿Cuántos van a los hospitales? ¿Cuántos van a las prisiones? ¿Cuántos hacen evangelismo, regalan folletos? Esta corona es solamente para los que ganan almas, nada más. La corona de gozo. ¿Significa que en el cielo va a haber gozo? Sí, pero van a tener más gozo los que ganan almas en el cielo. ¿Se han preguntado por qué? Les voy a decir por qué. Porque en el cielo, durante toda la eternidad, acuérdense que el cielo es temporal. El cielo un día va a bajar a la tierra, 1000 años. Después de los 1000 años, hará Dios cielos nuevos y tierra nueva. Acuérdense. O sea, nosotros no vamos a vivir toda la eternidad en el cielo. Vamos a vivir en el milenio cuando bajemos del cielo, si es que vamos al cielo en el arrebatamiento. Ahí estaremos 7 años nada más. ¿Ya se pusieron a pensar en eso? Solo 7 años. Bueno, si nos vamos en el arrebatamiento, 7 años. Regresamos a la tierra con Cristo en el Armagedón, reinamos con Cristo y luego vienen cielos nuevos y tierra nueva y dice, y vi descender la Jerusalén del cielo. O sea, la Jerusalén, hay una Jerusalén terrenal y una celestial. Dice Cristo que en la casa de mi Padre muchas moradas hay, ¿verdad que sí? Juan capítulo 14. Significa que el cielo no son espíritus volando en el aire, no, en el cielo tocan, tienen moradas, es una ciudad, se reconocen, tenemos la misma cara, solamente que con cuerpos glorificados, hermanos. En fin, está bien interesante el tema del cielo, un día se los voy a predicar. Y luego tenemos la corona de gloria para los pastores fieles, la corona incorruptible a los que hayan vencido su carne. Dice el versículo 11, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Quiénes son los vencedores? Todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo. Juan 5:24, de cierto te digo, el que oye mi palabra y crea el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida, ¿verdad?
Y también nos dice Juan 5, 4 al 5. En ese versículo yo me equivoqué, Juan 5, 24. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y finalmente, hermanos, con esto termino. Me pasé por un poquito de tiempo. Ya son las 9:10. Ah, caray. Nos habla de la segunda muerte. El que venciere, último versículo, el que venciere no sufrirá la segunda muerte. La segunda muerte, hermanos, es la eterna separación de Dios en el lago de fuego. Apocalipsis 26, Apocalipsis 20:14, Apocalipsis 21:8. La primera muerte es la física. La segunda muerte es en el lago de fuego. El lago de fuego es después del infierno. Los que se van al infierno luego van a entrar al lago de fuego. Y la única manera de escapar de esta eterna separación de Dios en el lago de fuego es siendo fiel a Jesucristo a través de nuestras pruebas, tentaciones y tribulaciones en medio de la persecución.